Génesis capítulo 5. Dice así la palabra del Señor. Este es el libro de las generaciones de Adán, el día en que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. Varón y hembra los creó y los bendijo, y llamó el nombre de ellos Adán, el día en que fueron creados. Y vivió Adán 130 años, y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. Y fueron los días de Adán, después que engendró a Set, 800 años, y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días que vivió Adán 930 años, y murió. Vivió Set 105 años, y engendró a Enós. Y vivió Set, después que engendró a Enós, 807 años, y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Set 912 años, y murió. Vivió Enós 90 años, y engendró a Cainán. Y vivió Enós, después que engendró a Cainán, 815 años, y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enós 905 años, y murió. Vivió Cainán 70 años, y engendró a Mahalaleel. Y vivió Cainán, después que engendró a Mahalaleel, 840 años, y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Cainán 910 años, y murió. Vivió Mahalaleel 65 años, y engendró a Jared. Y vivió Mahalaleel, después que engendró a Jared, 830 años, y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Mahalaleel 895 años, y murió. Vivió Jared 162 años, y engendró a Enoc. Y vivió Jared, después que engendró a Enoc, 800 años, y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Jared 962 años, y murió. Vivió Enoc 65 años, y engendró a Matusalén. Y caminó Enoc con Dios, después que engendró a Matusalén, 300 años, y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios, y desapareció, porque le llevó Dios. Vivió Matusalén 187 años, y engendró a Lamec. Y vivió Matusalén, después que engendró a Lamec, 782 años, y engendró hijos e hijas. Fueron, pues, todos los días de Matusalén 969 años, y murió. Vivió Lamec 182 años, y engendró un hijo. Y llamó su nombre Noé, diciendo: Este nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos, a causa de la tierra que Jehová maldijo. Y vivió Lamec, después que engendró a Noé, 595 años, y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Lamec 777 años, y murió. Y siendo Noé de 500 años, engendró a Sem, a Cam y a Jafet. Hasta aquí la lectura, que rogamos tengan presentes delante de ustedes, porque es la porción de la palabra que esta mañana nos va a predicar nuestro hermano Miguel César. Vamos a dar paso a nuestro hermano para escuchar la predicación. Buenos días a todos. Vamos a pedir al Señor por su palabra. Señor y Padre, gracias te damos por este tiempo, Señor. Gracias por permitirnos abrir tu palabra, Señor. Ayúdanos, Padre, mediante tu Espíritu Santo, Señor, a poder entender y aplicar a nuestras vidas tu palabra, Señor. Por eso te suplicamos antes que nada que tú perdones nuestros pecados, Señor.
que tú limpies, Señor, nuestra maldad. Que tú pongas, Señor, en nosotros el deseo, Señor, de conocerte más y más. Ayúdanos, Señor, porque te necesitamos. Tú sabes, Señor, que somos polvo, y por eso nos acercamos delante de ti, para que tú nos sigas formando, Señor, y nos dé vida, y vida en abundancia, por medio de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Él se entregó totalmente, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida y vida eterna. Ayúdanos, Señor, te lo suplicamos. Lo ponemos en tus manos y a ti nos encomendamos. En el nombre de Jesús. Amén. Pablo, cuando le hablaba a Timoteo, le escribió en 2 de Timoteo, la segunda carta, que en capítulo 3, versículo 16, un versículo muy conocido, creo que todos lo conocerán, que toda la Escritura es, así que incluso las genealogías también son inspiradas por Dios, así que están ahí con un propósito, para saber por qué. Yo sé que a veces puede ser un aparente trabalenguas lo que nos encontramos aquí, pero créanme que realmente tienen un propósito y un propósito muy importante para la vida de la Iglesia. Estaba leyendo el otro día algo que me impactó, una barbaridad: los delitos a los ancianos. Y los delitos a los ancianos han aumentado a través de muchos desaprensivos que se hacen pasar por policías o guardias civiles o por electricistas y claro, seguro que todos saben que para poder hacerlo tienen que presentar una documentación. Por ejemplo, si yo digo que soy policía, tengo que presentar una acreditación, una placa, pero también los que son empleados como electricistas. El otro día tuvimos en casa un problema, tuvo que venir un fontanero del seguro y él, antes de entrar en casa, se presentó como que era de ese seguro, me enseñó la identificación con su fotografía, con un carnet de identidad necesario para que cualquiera no entre en la casa. Bueno, desgraciadamente a mucha gente mayor que no son consecuentes con eso, dejan entrar a cualquiera, porque muchos de ellos van disfrazados, falsifican la documentación y entran. Y es impactante, ¿verdad?, que no hay forma de distinguirles. Son maestros del engaño. No hay forma de distinguirles. Y vemos también como en nuestra propia sociedad, hoy en día, la gente difícilmente es distinguible. No sé si se han dado cuenta. Vamos por la calle y realmente los jóvenes van imitando a sus héroes, a sus famosos, y todos visten igual, el mismo corte de pelo, la misma posición, la misma ropa, o incluso también los adultos, ¿verdad? Muchas veces vamos guardando las apariencias y no somos capaces de distinguirnos los unos de los otros. Somos indistinguibles. A veces por timidez, a veces porque simplemente queremos pasar desapercibidos. Somos indistinguibles. Hemos llegado a un punto de nuestra sociedad donde lo que hacemos es o imitar a otros o aparentar lo que no somos. Y eso no solamente pasa en la sociedad, incluso pasa dentro de las iglesias. Queremos aparentar muchas veces. Y la gran pregunta es, ¿qué te distingue? Como cristiano, ¿a ti qué te distingue? No sé si alguna vez te lo has preguntado. ¿Saben tus vecinos que eres cristiano? ¿Sabe tu familia que eres cristiano? ¿Lo saben? ¿Saben tus compañeros de trabajo que eres cristiano? ¿Qué te distingue de ellos? ¿Qué te distingue de ellos? ¿Qué hay en ti que puedas decir, bueno, esto o aquello otro me distingue y por esa distinción la gente sabe que yo soy cristiano? En Romanos 12:2, Pablo nos dice que no nos adaptemos, habla a los creyentes, a los cristianos, ustedes no se adapten a este mundo, sino que transfórmense mediante la renovación de vuestra mente para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Un creyente no puede conformarse a este mundo, no puede vivir esa conformación, es
Pablo usa la imagen de aquellos alfareros que usaban un prototipo para hacer piezas similares. Dice, no se conformen al prototipo del mundo. No se conformen, no sean lo mismo. Y en Colosenses 3:10 dice, ¿por qué? Porque se han vestido del nuevo hombre, el cual se va renovando hacia un verdadero conocimiento conforme a la imagen de aquel que lo creó. Otra vez la palabra conforme. No nos podemos conformar a este mundo porque Cristo nos está conformando a su imagen. Así que un cristiano tiene que distinguirse porque tiene que vivir como vivió su Salvador. Tiene que ser como Él. Por eso esta mañana queremos ver qué distingue a los redimidos de Dios. ¿Qué distingue a los redimidos de Dios? Y para poder ver esas distinciones, acabamos de leer Génesis 5. Porque en Génesis 5 vamos a encontrar 4 características de esos redimidos de Dios. 4 características de esos que han sido redimidos por Dios. Primero, claman a Dios y se someten a Él. Algo que debe distinguir a un creyente es que clama a Dios y se somete a Dios. Lo segundo es una conciencia de pecado. Hoy algo que a todos nos iguala en la sociedad es que todos somos buenos. Pero un creyente se distingue porque sabe que no lo es. Su conciencia de pecado, el reconocimiento de que se es un pecador. La tercera cosa es una vida de fe. Una vida que se vive en el temor a Dios y en amor a Dios. Y lo cuarto, un anhelo de redención. Por eso no nos conformamos a este mundo. Queremos estar con el Señor. Si hay algo que distingue a un creyente es que desea, anhela partir y estar con el Señor. Si vamos un momento a nuestra lectura, Génesis capítulo 5, y bueno, mejor quizás al versículo anterior, el capítulo 4, versículo 26. Recuerden que el Señor nos muestra cómo fue la descendencia de Caín. Todos aquellos hombres que fueron realmente aborrecibles y que iban en una confrontación directa contra Dios. Y ahora en el versículo 26 del capítulo 4 vemos una pequeña luz en medio de tanta oscuridad. Dice, y a Set también le nació un hijo, y llamó su nombre Enós. Entonces, y esta es la luz que brilla en medio de la oscuridad, los hombres comenzaron a invocar el nombre del Señor. Moisés nos está diciendo aquí que después de aquella rebelión de Caín, de aquellos descendientes de Caín, había pasado un tiempo. De hecho, el tiempo que pasó fueron más de 100 años. Fíjense que el versículo 26 está hablando de Set. Y Set, que fue el hijo de Adán, Adán lo tuvo con 105 años. Así que durante un periodo de 105 años, aquella sociedad se había degenerado de tal forma que era horrible vivir en aquellos tiempos. Pero después de ese tiempo, los hombres empezaron a invocar el nombre del Señor. Esa palabra invocar literalmente significa clamar a Dios. Aquella gente se distinguía porque clamaban a Dios. Estaban tan desesperados que empezaron a clamar a Dios. Y ese clamar implica un clamar por misericordia. Clamaban por la misericordia de Dios. Somos incapaces de poder entender la situación a la que había llegado aquella sociedad, pero lo que sí entendemos que era tan mala que aquellos hombres clamaban por misericordia a Dios. No había otra forma de poder salir de aquella situación sino clamar a Dios. Y fíjate que si recuerdas lo que vimos hace un par de semanas, lo que sucedía en aquella situación, en aquella sociedad era horrible. Habían hombres que mataban y que se enorgullecían de matar.
eran irascibles, eran ladrones, robaban mujeres, se casaban con mujeres de todo tipo, despreciaban las advertencias de Dios. Era una sociedad realmente horrorosa. Y por esas causas, aquellos descendientes de Set se volvieron a Dios y empezaron a clamar a Dios, clamando misericordia. Señor, líbranos de todo esto. Clamando por gracia del Señor. Y aquí hay un contraste claro, porque mientras que de los descendientes de Caín, el autor humano, Moisés, escribe que aquellos hombres, recuerden, fueron famosos no solamente por ese pecado. ¿Por qué fueron también famosos los cainitas? ¿Recuerden? Porque ellos inventaron la forja del metal, porque a través de ellos llegó la ganadería, porque a través de ellos empezaron a fabricar instrumentos de música. Eran famosos por todo eso. Pero ¿sabes qué? De los descendientes de Set no se dice nada. ¿Qué es de lo que se dice de los descendientes de Set? Que clamaron a Dios. A ellos les distinguía no el progreso humano, sino que clamaron a Dios. Clamaron a Dios por misericordia. Así que cuando Moisés inicia este capítulo 5, no quiere solamente establecer una genealogía para que el pueblo de Israel conozca de quienes venían, sino que quiere también establecer un contraste para que aquel pueblo de Israel conozca, entienda cuál es el tipo de hombre que Dios busca. Hombres que quizás no inventaron nada, hombres que quizás no fueron capaces de hacer grandes inventos. De hecho, nada de eso se dice, pero fueron hombres que buscaron la misericordia de Dios. ¿Qué distinguía a estos hombres? Buscaron a Dios. ¿Qué debe de identificar un creyente? Que busca a Dios. Que busca a Dios. Que busca la misericordia de Dios. Aquel pueblo de Israel, aquella segunda generación para los cuales Moisés les escribe todo esto, al entrar en la tierra prometida tenían que entender no solamente de quiénes venían, quiénes habían sido sus antepasados, sino también que entiendan que aquellos antepasados fueron hombres temerosos de Dios. Fueron hombres temerosos de Dios. ¿Para qué? Para que buscaran a Dios de la misma manera. Para que buscaran a Dios de la misma manera. Una de las primeras características entonces es que aquellos hombres les distinguía porque clamaron a Dios. Y no solamente clamaron a Dios, se sometieron a Él. Fíjate que Moisés comienza esta genealogía en el capítulo 1 y capítulo 2, casi usando las mismas palabras que usa en los primeros capítulos del Génesis. Habla de creó, habla de imagen de Dios, de varón y hembra, de que los bendijo. Todo esto con un propósito. Está indicando que aquellos hombres iban a cumplir ahora el propósito inicial de Dios, que Dios tuvo en el Edén para Adán y Eva. Cuando Dios creó a Adán y a Eva, los creó para bendecirles, para que compartieran con Él. Ahora Dios está hablando de aquellos descendientes de Set, diciendo, ahora ustedes son a los que yo voy a bendecir. Ustedes van a ser mi imagen aquí en la tierra. Ahora voy a reiniciar con ustedes el plan que yo tuve con Adán y Eva. Todo esto debía marcar su relación con Dios. Y hay un detalle importante. Fíjate el versículo 2 del capítulo 5 de Génesis. Varón y hembra los creó y los bendijo. ¿Y qué dice ahora? ¿Alguien lo puede leer? Los llamó Adán. ¿Qué está usando aquí? Un plural. No dice y le llamó Adán. Los llamó Adán. Recuerden que cuando en la Biblia encontramos a alguien que pone un nombre a otra persona, se está poniendo en autoridad.
yo sé que mi padre es mi padre y mi madre es mi madre, como diría un hermano de Alejandra. ¿Por qué? Porque aparte de que ellos me inscribieron, ellos me dieron un nombre, me dieron sus apellidos también. ¿No es cierto? Todos conocemos eso, lo sabemos, en la Biblia igual. Y ahora aquí hay un detalle. Dios está llamando a toda esta gente como Adán. Dios está diciendo, yo soy tu autoridad. Tú vienes de mí. Ellos no solamente clamaron a Dios, sino que ahora entendían que tenían que sujetarse a Dios. Ellos iban a empezar a ser parte del pueblo de Dios, pero tenían que hacerlo sujetándose a Él. Dios estaba identificando como la autoridad de ellos. Fíjate, ¿qué tenían que ofrecer aquel pueblo? ¿Qué tenían que ofrecer los setitas? Nada. Ellos fueron allí, clamaron a Dios y fueron salvados por la pura gracia de Dios. Fue una situación tan desesperada que estaban viviendo que clamaron y Dios les respondió. ¿Algo ofrecieron a Dios? No. Dios por pura gracia escuchó el clamor de ellos y ahora ellos debían de someterse a Dios como su Dios y Salvador. Por eso lo primero que se identifica a un creyente es primero su conocimiento de que necesita de Dios, una absoluta dependencia de Dios. Cuando necesites clamar a Dios, no sientas vergüenza. Clama a Dios. Porque eso es lo que identifica a un creyente. Y lo segundo es que se somete a Dios con amor obediente. ¿Por qué? Porque sabe que no tiene nada que ofrecer a Dios. Y que si Dios le escucha es por pura gracia. Esa es la insistencia de Dios en su palabra. Que clames a Él. Que clames a Dios. Que le ames obedientemente. En el Salmo 50:15 encontramos: invócame en el día de la angustia y yo te libraré y tú me honrarás. Invócame en el día de la angustia y yo te libraré y tú me honrarás. En el Salmo 145:18 dice: el Señor está cerca de todos los que le invocan, de todos los que le invocan en verdad. Por eso el Señor en Isaías 55:6-7 dice: buscad al Señor mientras pueda ser hallado. Hoy no estás aquí por casualidad. Dios en su gracia permite que estés aquí para que escuches su palabra. Pues hoy, dice el Señor, búscale, porque a hoy es el día en el que Él quiere ser hallado. Llamadle en tanto que está cerca. Abandona. Aquí está el sometimiento. Abandona al impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase al Señor, porque Él tendrá compasión, porque el Dios nuestro es amplio en perdonar. Y eso no sucedió solamente en la antigüedad. Ese es el llamado también actual. Ese llamado no ha cambiado. Y sucederá que todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo, dice Hechos 2:21. La siguiente característica de aquellos hombres fue su conciencia de pecado. Ellos sabían que iban a morir y que iban a morir por su pecado. Como dije antes al principio, hoy en día estamos tan engañados que pensamos que somos buenos y que si Dios me acepta es porque yo soy bueno y si voy a ir al cielo es porque yo soy bueno. No hay peor mentira que creerse ser bueno. No lo eres. No hay justo ni aún uno. ¿Por qué? Porque no hay quien haga el bien. Siempre usamos la misma ilustración para que lo entendamos. Si yo me comparo con Hitler, aquel asesino de masas que mató a millones y millones de personas, hombre, como él no soy. Y podríamos decir, bueno, Miguel es bueno. Pero ahora bien, esa no es la comparativa. Si yo me comparo con Dios, si yo me comparo con el Señor Jesucristo, entonces ¿qué soy? No malo, lo siguiente. Esa es la comparativa que tenemos que hacerlo. Esa es la comparativa que Dios quiere que hagas. Por eso dice el Señor, no hay justo, porque solamente Cristo es justo.
No hay quien haga el bien porque solo Cristo hizo el bien. Esa es la comparativa. Por eso, tener conciencia de pecado es otra de las características que distingue a un creyente. Si estás aquí porque piensas que eres bueno, ya te digo que no es lo que distingue a un creyente. Mientras los descendientes de Caín vivían vidas alejadas de Dios, fíjate que ellos buscaban por sí mismos la seguridad. Dios les había dicho a los primeros hombres que Él iba a proveer de todo. Pero ellos inventaron la ganadería, no confiaron en Dios. Ellos pensaron, yo tengo que buscar mi propio sustento. Pero no solamente eso. Ellos creían que nunca iban a morir y se tenían que defender de los enemigos. Inventaron las armas, forjaron el metal, crearon sus propios dioses a los cuales adorar. Así vivían. Pero en cambio, aquellos hombres piadosos se identificaban por todo lo contrario. Eran conscientes de su pecado, eran conscientes de que iban a morir y de que nada les iba a librar de esa muerte, ni armas forjadas por hombres, ni ídolos de ningún tipo, ni tener control sobre su propia alimentación, nada. Ellos sabían que iban a morir. Fíjate el versículo 3 de nuestro texto. Y vivió Adán 130 años, y engendró un hijo, ¿qué dice aquí ahora? A su semejanza, conforme a su imagen. Y el nombre que le puso fue Set. Ya Adán no engendraba hijos e hijas conforme a la plena imagen de Dios. Y la imagen de Dios fue crear hombres santos y hombres que no iban a morir. Pero una vez que Adán pecó, eso se rompió. Por eso aquí dice Moisés que ahora aquellos descendientes tenían la imagen de Adán. Es decir, eran hombres pecadores. Y no solamente eran hombres pecadores, sino que iban a morir. 8 veces se repite en esta genealogía, 8 veces, y murió, y murió, y murió. Y murió. Fíjate, de todos aquellos hombres vivieron cientos de años, pero al final murió. La palabra literal que se utiliza aquí es y ciertamente murió. No había forma de poderse librar de la muerte. Y la muerte que venía por causa del pecado. Así que ellos eran conscientes de eso. Conscientes del pecado y conscientes de que iban a morir. 8 veces, todos aquellos hombres, todos murieron. ¿Qué quiere hacer aquí énfasis Moisés? Que el fin del hombre es la muerte. Da igual lo que hagas, da igual dónde te escondas, da igual lo que corras, la muerte te va a alcanzar y vas a morir. ¿Por qué? Porque eres pecador. Ellos eran conscientes de eso. Ese era también uno de los motivos para que clamaran a Dios. Ellos lo sabían. No hay escapatoria de la muerte. No solamente la muerte es la paga del pecado. Es el recordatorio de una naturaleza corrupta, de una enemistad contra Dios. No hay nada en ti que pueda agradar a Dios. Nada. No hay nada en ti, por tanto, que pueda esquivar la muerte, que pueda apaciguar o que pueda retirar a los efectos del pecado que es la muerte. Nada. Mientras los cainitas buscaban todo lo contrario, disfrutar de la vida, ellos eran conscientes, voy a morir y voy a tener que rendir cuentas. Hoy día la situación en nuestra sociedad, si uno hace un paralelismo con lo que sucedía en aquella época, es que es un calco. Bueno, de hecho ya dice la palabra que no hay nada nuevo debajo del sol. No hay nada nuevo. Hoy en día la gente sigue viviendo como si no fueran a morir. Hoy en día siguen viviendo como si aquí vamos a vivir, a tirar voladores, fuegos artificiales y a vivir la vida.
Pablo en Romanos 1, del 18 al 32, dice que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que con injusticia restringen la verdad. La ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres. ¿Por qué? Y ahí va y hace una relación de por qué. ¿Cuál es esa verdad que están restringiendo? Porque aunque conocían a Dios, ocultaron lo que Dios es evidente. Porque desde la creación del mundo, los atributos de Dios son conocidos. Pero todo eso el hombre lo ha ocultado. Eso no hay un Dios que haya creado todo eso. Eso fue la casualidad. No honraron a Dios. No han sido agradecidos con Dios. Se han hecho vanos en sus propios razonamientos. Dice el versículo 22 de Romanos, profesando, diciendo, argumentando que eran sabios, realmente lo que estaban haciendo es hacerse necios. Necios. Y después de toda esa lista, dice el versículo 32, los cuales, todos estos hombres, aunque conocen el decreto de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también dan su aprobación a los que las practican. Hoy en día, la sociedad no tiene miedo a morir. Les da igual morir. Les es indiferente. Saben que están haciendo mal, saben que están viviendo vidas desordenadas, saben que van a morir y son completamente indiferentes. Saben que son dignos de muerte, pero lo siguen haciendo, siguen viviendo de esa forma. Y no solamente eso, es que hoy en día hasta se celebra la muerte. Ahí tienen el Halloween famoso. ¿Se celebra la muerte? ¿Qué hace? Hay otros que la ignoran completamente la muerte. ¿Y cómo la ignoran? Vivamos, porque mañana moriremos. Y se liberan con fiestas, se liberan con lujurias, con drogas, con alcohol, con el propio trabajo. Luego está la psicología. Hoy la psicología te dice, no, mira, tú no eres pecador, solo tienes problemas. No, pero es que yo soy un adicto al juego. Mira, eso no es pecado, es que tienes una adicción. Incluso, hoy en día la psicología intenta ayudarte a morir para que mueras en paz. Leí un artículo que me impactó en el Confidencial, que se lo voy a leer muy escuetamente, un resumen. Dice, así que muchos científicos explican la muerte como un proceso meramente biológico. Imagina que supieras que vas a ser inmortal. ¿No te aterrorizaría eso? ¿Que ibas a vivir eternamente? Sería un castigo vivir así toda la eternidad. Eso es terrorífico. Así que no sientas miedo por morir. No es un problema grave. Solo es un mecanismo de defensa. Olvídate y disfruta la vida que te queda. ¿Qué nos dice la palabra? Que todo aquel que crea en Cristo tendrá vida eterna. Pero a todo aquel que no ha creído irá al infierno eternamente. Eso es lo que dice la verdad. No, la muerte no es un proceso meramente biológico. Y sí, vas a vivir eternamente. La cuestión es, ¿dónde vas a vivir eternamente? Porque podrás vivir eternamente con Cristo, con gozo inefable en su presencia, o toda la eternidad en el infierno. Eso es lo que dice la verdad. Y aquellos hombres eran conscientes de eso. El pensamiento actual de que la muerte es algo intrascendente, que no sirve para nada y que aquí ya es el mismo pensamiento que tenían aquellos cainitas y que les llevó a la muerte eterna. Por eso la sociedad hoy día sigue viviendo de espaldas a Dios. Por eso hoy día la gente sigue viviendo sin temor de Dios. Aún dentro de las propias iglesias, hablar del pecado es un tema que ofende. Hablar de la muerte, ya ni te digo. Yo no vengo aquí a que hables de la muerte. Quiero que me des un poquito de chicha para salir con fuerza, para seguir viviendo. Pero es que el tema de la muerte es un tema actual.
Y no solamente es un tema actual. ¿Sabes quién fue quien más habló de la muerte y del pecado? Cristo. Cristo. Yo te animo a que leas los evangelios y que apuntes las veces que el Señor advirtió contra la muerte y contra el pecado. Y que lo contrastes o que lo compares con las veces que habló del cielo. Por eso la advertencia de Juan el Bautista, aquel que no tenía, decía él, ni siquiera el derecho de desatar los cordones a quien precedía, dijo, arrepiéntanse. Por eso el mensaje de todos los profetas en todo el Antiguo Testamento es, arrepiéntanse, arrepiéntanse, arrepiéntanse. Aunque quieras ignorar la muerte, eso me encanta, fue una frase que leí, la muerte no te va a ignorar a ti. Aunque no quieras ser consciente de la realidad de la muerte es más real de lo que tú te piensas. Eso era lo que ellos tenían conciencia. Ellos eran conscientes de su pecado y conscientes de que iban a morir. Eso es otra de las características que distingue a un creyente. Saben su naturaleza y saben que van a morir. La siguiente característica de aquellos hombres, por tanto, sabiendo esa situación, vivieron vidas de fe, confiados en Dios y en amor a Dios. Ellos, por tanto, la respuesta lógica fue esperar en Dios. Esperar en Dios. Fíjate los versículos 21 al 24. Vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. Y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. ¿Qué ves aquí de extraño? ¿Qué ves de aquí de inusual? Que no murió. ¿Verdad? No murió. Pero hay otra cosa más. ¿Cómo? Caminó con Dios. 2 veces se dice de Enoc que él caminó con Dios. Versículos 22 y versículo 24. En Hebreos 11, que es, digamos, el monumento que la palabra hace a aquellos hombres de fe. En Hebreos 11, en el versículo 5 y 6, o en los versículos 5 y 6, se habla precisamente de la fe de Enoc. Y de Enoc dice Hebreos, que fue trasladado al cielo para que no viera muerte. Y no fue hallado porque Dios lo trasladó, porque antes de ser trasladado recibió testimonio de haber agradado a Dios. Y aquí dice ahora el autor de Hebreos, y sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Por qué? Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que es remunerador de los que le buscan. ¿Qué había en Enoc? Fe, ¿cierto? Él sabía que Dios existía y él sabía que Dios era remunerador de los que le buscan. Daría una salida a aquella situación. Él lo sabía. Todos aquellos hombres sabían que iban a morir por sus pecados y él sabía, solo Dios tiene solución. La solución para la muerte, para el pecado, es Dios. Solamente Dios. Únicamente Dios. Nada más que Dios. Enoc, por tanto, vivió una vida con el patrón constante de saberse necesitado de Dios. Él sabía que no había otra forma de poder escapar de aquella maldición que no fuera Dios. Por eso el creyente se caracteriza porque sabe que su situación es irreversible y que solo Cristo puede acabar con eso. Su confianza es Cristo, no es su moralismo, no es hacer cosas por hacer cosas, no es voy a ser mejor que nadie para ganar mi favor de Dios. Solo Cristo, y en la cruz del Calvario obtuvo lo que yo no puedo jamás obtener. Eso lo hizo Cristo. Enoc se sabía necesitado de Dios. Y porque se sentía necesitado de Dios, vivió buscando a Dios en su vida.
Actuó de una manera constantemente de fe en Dios. Él reconocía que estaba delante de Él en todo momento, que su base era depender de Dios en toda situación. Él moldeó su estilo de vida conociendo, sabiendo que estaba delante de Dios en todo momento. Eso es lo que significa caminó con Dios. No es que Dios fuera físicamente a su lado, es que Enoc sabía que Dios todo lo conoce, todo lo sabía de Él. Y con ese temor andó en toda su vida. Y andó agradándole en todo. Mientras aquellos cainitas hicieron todo lo posible para defenderse por sí mismos, para obtener sustento para sus vidas, a pesar de haberse ellos hecho completamente frívolos, Enoc vivió confiado en Dios. Eso es lo que significa caminó con Dios. Vivió confiado en Dios. Y es algo impactante entender una cosa. Aquí no estamos diciendo, o el texto no está diciendo que Enoc fuera un fatalista. Tengo que morir, ¿qué voy a hacer? Es lo que hay. Hoy en día muchos cristianos actúan así. No, Enoc no fue ningún fatalista. Él no dijo, esta es la situación que tengo, he nacido, me voy a reproducir y me voy a morir, como los animales. No. Él nunca vivió así. Tampoco se metió en un convento. Él no se metió en un convento a vivir una vida contemplativa, esperando que se cumpliese su tiempo para que Dios lo viniera a buscar. Él no se aisló del mundo, diciendo, me voy a meter aquí para intentar no pecar contra Dios y, oye, a ver si así al menos puedo llegar. ¿No? ¿Qué leemos de Enoc? ¿Qué leemos? Que también tuvo, ¿qué? Hijos e hijas. Él vivió, él tuvo su vida. Él tuvo que pasar por la muerte de familiares. Él tuvo que pasar por enfermedades. Él tuvo que pasar por cualquier situación idéntica al resto de los mortales. Idéntica. Pero él sabía que todas esas situaciones estaban en manos del Señor. Eso sí lo sabía él. Él no se aisló. Él no fue un fatalista. Vivió, convivió, tuvo que trabajar, tuvo que hacer, tuvo que vivir, tuvo que sufrir. Pero todo eso lo tenía puesto en la confianza de Dios. Él era consciente de su realidad. De su realidad. Solo en Dios estaba su esperanza. Por eso vivió esperando en Dios, dependiendo de Dios. Todas sus motivaciones eran dirigidas por amor a Dios y por el temor a Dios, para la gloria de Dios. Él se preocupó de transmitir ese temor y esa confianza a sus descendientes. Su bisnieto fue Noé. Y hay otra cosa que impacta de Enoc. No tuvo que tener una vida fácil. A veces pensamos que seguro que el tiempo que estuvo viviendo, como Dios se lo llevó y estuvo andando con Dios, tuvo que tener una vida placentera. No sé si se han dado cuenta de algo impactante de todos aquellos hombres, aparte de su fe, de su comportamiento. Es que vivieron ¿cuánto? Eso es literal. Nunca se olviden, esto no es una suposición. No es el momento, pero algún día si quieren o después les explico por qué es literal. Pero que vivieron 900, 800, 700 años era literal. Ahora, ¿por qué sabemos que no tuvo que tener una vida fácil? ¿Quién fue el menos que vivió? 365 años. Dios tuvo misericordia de él, porque su vida no tuvo que ser fácil. Y es que vivir una vida confiando en Dios, en un mundo, una sociedad tan dura como esta, no es fácil. Y Dios lo sabe. Dios lo sabe. Dios lo sabe. Enoc en la Biblia es un tipo. ¿A qué me refiero con un tipo? No que fuera un hombre. Es un tipo, un ejemplo. Es decir, alguien que, aunque difiere el momento y aunque difiere las situaciones concretas que rodearon a esa persona, su final o su propósito es el mismo para todos.
Es decir, aunque él vivió hace miles de años y sus situaciones son particulares, su final último es común para todos aquellos que viven también con ese temor de Dios. Por eso, Enoc es un tipo de creyente. Es la esperanza que tenemos todo creyente, de que aunque muramos físicamente, no moriremos eternamente. Todo creyente tiene la seguridad de que aunque muera, su vida está en Cristo. Su vida es Cristo. Y no verá la muerte eternamente, sino que partirá para estar con su Señor, y en su momento el Señor le resucitará y estará con él para siempre. Porque nada ni nadie nos apartará del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ese es el tipo de Enoc del creyente. Un creyente que vive confiado en Dios, que vive confiado en el amor de Dios, que vive confiado en que no hay nada que pueda darle a Dios, pero que Dios tiene misericordia de él. Que está consciente de estar constantemente delante de la presencia de Dios, que ama a Dios, que depende de Dios, que sabe que su vida es pasajera, pero que su vida está escondida con Dios, y en eso descansa. Yo no sé tus circunstancias. Enoc tuvo las suyas, pero ¿sabes? Esta situación no va a pasar siempre, no va a durar siempre. Persevera. Persevera. No te fustigues a ti mismo. Si estás en pecado, pide perdón al Señor. Pero mientras viva, confía en el Señor. Porque esto no va a durar para siempre. Enoc lo sabía. Enoc lo sabía. Descansa en Dios. Dios viene a buscarte. Dios te tiene cogido de su mano. Porque Él te conoció y te eligió desde antes de la fundación del mundo. Porque para eso vino Cristo. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar a los que se habían perdido. Para eso vino, para eso se hizo hombre. Por eso es que ahora entendemos que el autor de Hebreos dijera de Enoc que sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Por qué? Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que es remunerador de los que le buscan. La confianza de Enoc que sabía quién era Dios, confiaba en quién era Dios. Un creyente se distingue porque sabe que a pesar de su situación, mi vida está en manos del Señor y sé quién es. Sé que Él mandó a su Hijo a morir por mí, a salvarme, y no me va a dejar. Nunca dejará la rodilla del caído en tierra. Nunca. A su tiempo lo levantará y lo exaltará. Sin esa fe que gobierna nuestra vida, sin esa fe no puedes agradar a Dios. Por eso lo que distingue a un creyente es una vida de fe en Dios. No de su situación, no de lamento, no de fatalismo, de confianza en aquel en quien ha creído. Y la cuarta particularidad que distinguió a esos hombres fue su anhelo de redención. Su anhelo de redención. Y esta fue una de las partes para mí más preciosas. Todo. Pero esta parte para mí es preciosa. Su anhelo de redención. Ellos sabían que solo podían encontrar alivio cuando partieran y estuvieran con su Señor. No buscaron alivio en las cosas de este mundo. Desearon partir y estar con su Señor. Y fíjate los versículos del 25 al 32 que Matusalén vivió 187 años y engendró a Lamec. Y vivió Matusalén 782 años después de haber engendrado a Lamec y engendró hijos e hijas. El total de los días de Matusalén fue 969 años y murió. Y Lamec vivió 182 años y engendró un hijo. Y aquí está el punto, versículo 29. Y le puso por nombre Noé, diciendo: Este nos dará descanso de nuestra labor y del trabajo de nuestras manos, por causa de la tierra que el Señor ha maldecido. ¿Cuál era la esperanza de esta gente? Que Dios les diera, ¿qué? Descanso. ¿Descanso de qué? De la maldición de esta tierra. Porque por causa del pecado la tierra fue maldita.
Un creyente se distingue porque, Señor, aquí no hay forma de hallar descanso. Pero a tu lado es el mejor lugar donde uno puede estar. Sé que esto suena raro. A mí una vez me dijeron, un matrimonio de siervos, que como estaba hacía tiempo que no lo veía, yo bien, muy bien, gracias a Dios, y a mí se me ocurre decir, sinceramente lo dije por hablar, deseando que venga el Señor a buscarme. ¡Ay! No digas eso. Con lo hermoso que es la vida, con lo maravilloso que es la vida, con lo precioso que es la vida. Y sí es cierto. Pero esto es incomparable con estar con el Señor. Hoy en día, dentro de las iglesias, muchos dicen, yo no quiero morir. Yo no quiero morirme. ¿Qué confianza tienes tú en el Señor? ¿Qué deseos tienes tú de estar con el Señor? ¿Qué anhelo tienes tú? Tampoco, cuidado, no estoy llamando a que aquí ahora vayamos a hacer aquí ahora una escabachina, no vamos aquí a suicidar todo ahora, no, ¿vale? Estamos diciendo que el anhelo de un creyente es decir, sé que esta vida no ofrece nada y que quiero estar con el Señor. Esta vida a mí no me ofrece nada. El verdadero gozo es estar a la vera de mi Señor, a los pies de mi Señor. Mientras que el descendiente de Caín, un Lamec que leemos en el capítulo 4, versículos 23 y 24, fue un terrible ejemplo de violencia. En cambio, Lamec fue un hombre que anhelaba alivio por parte de Dios. La palabra que usa aquí es Naham, una palabra en hebreo muy fuerte, donde él dice que chillaba por alivio, gritaba por desear descanso para su vida. ¿Y qué hizo Lamec? Llamó a su hijo Noé, porque tenía una esperanza, que él trajera alivio precisamente a esa situación. Lamec anhelaba, deseaba ser redimido. Él no sabía cómo iba a suceder, pero sabía que rogaba a Dios, Señor, por favor, llévame contigo, acaba con todo esto. Y su esperanza era que fuera a través de Noé. Entendamos una cosa, ¿por qué? ¿Por qué él esperaba que fuera a través de Noé? Recuerden que en el Edén Dios hizo una promesa a la mujer y a la serpiente. ¿Cuál fue la promesa que le hizo a la mujer? De tu simiente, de la simiente de la mujer, vendrá aquel que aplaste a la simiente de la serpiente. Así que durante la historia de aquellos redimidos de Dios, estaban expectantes a ver quién era esa simiente. Estaban esperando que llegara esa simiente que aplastara la cabeza de la serpiente y los librara de la maldición del pecado. Así que cuando Lamec espera que sea su hijo Noé, no está haciendo aquí una herejía. Está realmente mostrando su deseo de que eso suceda. Eso sucedió a lo largo de toda la historia de Israel. Pasó con David, pero al final David pecó. Pasó con Salomón, esperando que aquel fuera la simiente, pero Salomón pecó. Esperaron que fuera Saúl, pero Saúl pecó. Esperaron y esperaron y esperaron y esperaron. Solo hubo uno que no pecó. Uno que vivió totalmente agradando a Dios. Ese uno, como dice Pablo en Gálatas, es nuestro ayo, la ley, nuestro ayo que nos hace ver que esa era la simiente prometida, porque Él cumplió toda la ley. ¿Quién fue? Cristo. Cristo. El deseo de Lamec no eran pensamientos herejes. Lo que muestra era el sentimiento sincero de un redimido de Dios. Estar junto a Él para siempre. Hoy día los creyentes sabemos que la simiente es Cristo, Dios hecho hombre. Él, mediante su encarnación, mediante su muerte, mediante su resurrección, nos ha librado de las garras del pecado, nos ha librado de las garras de la muerte. No nos ha dejado solo, nos ha dado un consolador, al Espíritu Santo. Y no solamente eso, sino que aparte Él prometió que no nos iba a dejar solos, sino que estaría con nosotros hasta el fin del mundo. Él redimió a un pueblo para sí mediante su muerte de cruz.
Él derramó hasta la última gota de su sangre para que con ese pacto pusiera en nosotros una nueva mente, un nuevo corazón y pudiéramos invocar el nombre de Dios. Cristo que rasgó el velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo y nos permite entrar delante de la misma presencia de Dios Padre. Pero a pesar de confesar todo esto, aún hay muchos cristianos que aman tanto la vida que escucharle o departir con el Señor les suena a una herejía. Les suena a hombres o mujeres tremendistas. Les suena que está seguro que tiene una depresión y algo que caracteriza, que distingue a un cristiano, a un hijo de Dios, es estar con su Padre. ¿Qué desea? Porque sabe que esta vida no es la vida que Dios creó. Lamec lo sabía. Y él esperó que fuera Noé. Es impactante que aunque todos aquellos hombres del Antiguo Testamento no tenían un pleno conocimiento del Evangelio de Cristo, ni siquiera habían oído hablar de Cristo, ellos estaban siendo movidos a tener una vida de comunión con Dios en base a la esperanza que vendría en el futuro con Cristo. Hoy nosotros tenemos conocimiento de que esa simiente fue Cristo. Aquí ahora no hay ninguna duda. Ahora sabemos a quién adorar, a quién clamar, a quién suplicar. Aún no tenemos aquí esperanza a ver si el Mesías es un niño que nazca mañana. Sabemos quién fue, sabemos quién es y sabemos. Aquellos hombres del Antiguo Testamento, aunque no tenían ese conocimiento, esperaban en Dios. El salmista dice en el capítulo 73 del Salmo 73, versículos 24 al 26, con tu consejo me guiarás, y fíjate qué maravilloso, y después me recibirás en tu gloria. Esa era la esperanza del salmista. Él sabía que el Señor le iba a guiar y que le iba a recibir en su gloria. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón pueden desfallecer, pero Dios es la fortaleza de mi corazón y mi porción para siempre. Y Job, después de todo lo que vivió, dice en el capítulo 19, yo sé que mi Redentor vive. Y no solamente que vive, sino que al final se levantará sobre el polvo. Fíjate, ¿qué estaba diciendo? Que sabía que su Redentor iba a resucitar. Y después de deshecha mi piel, aún en mi carne, yo también voy a resucitar. Veré a Dios, al cual yo mismo contemplaré, a quien mis ojos verán y no los de otro. Nadie me dirá que yo veo a Dios, sino que yo le estaré viendo con mis ojos. Y mientras esperaba eso, dice el versículo 27, desfallece mi corazón dentro de mí. ¿Cuándo llegará ese tiempo? ¿Cuándo llegará ese momento? Oh sí, hermanos, eso es lo que distingue a un creyente. Su deseo de ver a Dios con sus propios ojos, de estar con Él, David escribió en el Salmo 17, en cuanto a mí, contemplaré tu rostro. Al despertar, me saciaré cuando contemple tu imagen. No hablando de despertar de un sueño, sino de la muerte. Pablo dijo a los filipenses, pero si el vivir en la carne, esto significa para mí una labor fructífera, entonces no sé cuál escoger, pues de ambos lados me siento premiado, teniendo el deseo de partir y estar con Cristo, que es mucho mejor. En medio de esas tribulaciones, Pablo le dijo a los corintios en 2 Corintios 5:8, cobro ánimo y prefiero más bien estar ausente del cuerpo y habitar con el Señor. Pero fíjate, ese no ha sido solamente el deseo de hombres pasados. También será el mismo deseo de los creyentes en el futuro. Porque aquellos que vivan durante y después de la gran tribulación dirán en Apocalipsis 14, 12, 13. Apocalipsis 14, 12 a 13. Aquí está la perseverancia de los santos que guardan
los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Y oí una voz del cielo que decía, escribe, bienaventurados los muertos que de aquí en adelante mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, para que descansen de sus trabajos, porque sus obras van con ellos. El deseo de todos esos que vivan durante ese momento y que mueran en el Señor, descansarán de sus trabajos. Aquellos hombres, por tanto, aquella genealogía que Moisés escribió, tenía ese propósito, de que ellos supieran cómo distinguirse, de que supieran realmente y de que nosotros hoy sepamos realmente si somos hombres y mujeres que nos distinguimos como creyentes. Clamaron a Dios, se sometieron a Él, sabían que no podían hacer otra cosa, eran conscientes del pecado en sus vidas, no fueron de buenos, de maravillosos, de justos. Ellos sabían que eran pecadores y sabían que merecían la muerte. Y por esa causa clamaron a Dios. Y por esa causa vivieron vidas confiando y esperando en el Señor. Vidas que habían sido cambiadas completamente. Vividas en el temor de Dios, confiando en Dios. Vidas que vivieron anhelando su redención. Anhelando, deseando. Señor, quiero estar contigo. Y eso no ha cambiado. No ha cambiado. Hoy el creyente solo encuentra consuelo en Dios. Porque sabe que buscar fuera de Dios es una pesadez que no lleva a ninguna parte. Es una ilusión pasajera. Es infructífera. Hoy día vives sin esperanza si no buscas a Cristo. Si ignoras a Cristo, no tienes esperanza en tu vida. Si buscas a Cristo de forma equivocada, creyendo que Cristo te debe algo a ti, porque eres bueno, porque eres maravilloso, porque haces esto con tu esposa o con tu esposo, no estás buscando al Cristo de la Biblia. Tienes que saber, tienes que reconocer tu pecado, tienes que arrepentirte de ellos, tienes que clamar a Dios pidiéndole perdón por ellos. Y Él es justo y perdonará a todos aquellos que le pidan perdón. Por eso el nombre de Cristo es Redentor, porque Él vino a redimir a su pueblo. Si reconoces tus pecados, si pides perdón a Dios por ellos, si crees por fe en Cristo como tu Señor, como tu Salvador, si vives una vida sujetándote a Él y buscando agradarle en todo a Él, obedeciéndole en todo, serás salvo. Y anhelarás paz y descanso. Una paz y un descanso que el Señor tiene preparado para todos aquellos que confían en Él. Y así, con Juan, poder decir, todos juntos, el que testifica de estas cosas dice, sí, vengo pronto. Amén. Ven, Señor Jesús. Ven. Que la gracia del Señor sea con todos ustedes. Amén. Señor, gracias, Padre, por tu esperanza en Cristo Jesús. Gracias, Señor, por el descanso que has dado tú a nuestras almas, sabiendo que, aunque no te buscábamos, Señor, tú viniste a buscarnos. Tú escuchaste nuestro clamor y respondiste, Señor. Gracias por haber puesto en nosotros ese deseo de clamar a ti, de suplicarte, y gracias sobre todo, Señor. Gracias sobre gracias por haber respondido por Cristo y en Cristo, Señor, a ese clamor. Gracias, Padre, porque sabemos y reconocemos que Él es la simiente prometida, porque Él vino y se hizo hombre y como hombre murió en una cruz para perdonar los pecados de todos aquellos que creen en Él como su Señor y Salvador. Y gracias por el consuelo de saber, Señor, que ya nada y nadie nos apartará de ti. Y por saber que nuestra ciudadanía está en los cielos, reservada para nosotros, que tú te fuiste a hacer moradas para todos y cada uno de nosotros, y que ahí están nuestros nombres escritos en el libro de la vida, para la gloria de tu nombre, Señor. Ayúdanos a vivir y a vivir vidas que nos distingan del resto, que seamos realmente sal y luz en esta tierra, y que tú sigas llamando a la salvación, Padre. Te lo suplicamos para tu gloria y por amor a tu nombre, en Cristo Jesús. Amén.